masculino y femenino. Aguantaremos más en el femenino, donde se verán hormonas gonadales masculinas y hormonas gonadales femeninas. De conclusión y referencia bibliográfica. Recordarles, chicos, que cuando hablamos del eje gonadal, vamos a hablar básicamente de la relación que hay con el hipotálamo y la hipófisis, sobre todo con la de la hipófisis, para ver lo que sería la zona que corresponde a las hormonas liberadoras de gonadotrofinas. Las hormonas liberadoras de gonadotrofinas van a producirse en el hipotálamo y ejercer su efecto en la hipófisis para producir tanto hormona luteinizante como hormona folículo estimulante. Entonces, cuando vemos los ejes endocrinos, vamos a ver estos elementos, los núcleos neurales de la corteza, los núcleos hipotalámicos, la hipófisis, adenohipófisis y neurohipófisis, y la glándula periférica, en este caso las gónadas. Vamos a hablar entonces de que las gónadas, cuando producen hormonas, van a producir efectos sobre sus células blancas. El gradiente de concentración de las hormonas en cada uno de estos niveles puede generar efectos de regulación hacia los niveles superiores, como el hipotálamo o la corteza, de tal manera que se produce una asa corta, o de la hipófisis a la glándula una asa intermedia, y de la glándula hacia las células blancas se produce una asa larga. Las patologías pueden afectar a cada uno de estos niveles, cuando, por ejemplo, se afecta a nivel de la glándula periférica, a nivel, por ejemplo, de las gónadas, un ovario poliquístico, por ejemplo. Estamos hablando de una afectación primaria. Y cuando hablamos de la hipófisis, por ejemplo, una adenohipófisis a nivel de las sillas turqueles fenoides, ya estaríamos hablando de una afectación patológica a nivel secundario. Y cuando hablamos de un tumor, por ejemplo, un meningioma a nivel del hipotálamo, podemos hablar de un nivel terciario. O sea, periféricamente es lo que estaría denominándose como nivel primario, luego nivel secundario en la hipófisis y luego nivel terciario en el hipotálamo. Dentro de todo el conjunto de hormonas que hemos estado viendo hasta ahora, la que nos va a interesar es la hormona liberadora de gonadotrofinas, que es una hormona producida por el hipotálamo y afecta hacia la hipófisis, sobre todo hacia células gonadales, para liberar tanto LH como FSH, hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, y estas estimular a sus células blanco para producir andrógenos, estrógenos o progestágenos. La materia prima de todas las hormonas en el eje gonadal va a ser el colesterol. El colesterol va a tener vías de metabolismo bioquímico para producir, por ejemplo, la pregnenolona. La pregnenolona puede convertirse en progesterona. La progesterona puede convertirse en mineralocorticoide y glucocorticoide. Mineralocorticoide principal, aldosterona. Función de la aldosterona, regulación del equilibrio hidroelectrolítico a nivel del tercio externo del túbulo contorneado distal del nefrón. Y también la progesterona puede convertirse en glucocorticoide. Por otro lado, otra ruta metabólica de la pregnenolona va a hacer que actúe en dos grandes bloques. La primera, en la conversión de testosterona a partir de la dehidroepiandrostenediona. Y la segunda, la producción del estradiol como fuente a partir de la testosterona o de la estrona. Ahora, estas hormonas esteroideas pueden estar en diferentes órganos o diferentes tejidos. Pueden estar, por ejemplo, a nivel de la corteza suprarrenal, tanto como mineralocorticoides, como les dije, la aldosterona o los glucocorticoides, representado por el cortisol, la hormona del estrés, o como andrógenos a nivel de la corteza suprarrenal para la producción de dihidroepiandrostenediona o androstenediona, o a nivel de los ovarios para producir andrógenos, estrógenos o progestágenos. Dentro del grupo de los andrógenos a la androstenediona, testosterona y la hidrotestosterona. Miren que testosterona está en los ovarios, o sea, las mujeres también producen testosterona. Y en los testículos, la testosterona, los estrógenos, el estradiol, los andrógenos y la dihidrotestosterona. Miren que los testículos producen estradiol. Y miren que en la mujer también se produce estradiol. Lo que caracteriza a la mujer básicamente para ser mujer es el estradiol. Y en el varón, para ser varón, lo que puse más o menos es la testosterona. Sin embargo, tanto testosterona como estradiol se producen en ambos. La placenta es un órgano que produce estrógenos y progestágenos.
y en general produce casi todas las hormonas en el organismo. Los esteroides en el organismo no solamente están como hormonas sexuales, también están como agentes emulsificantes durante la digestión de los lípidos, como transportadores de lípidos a través de las membranas y de los lípidos plasmáticos, o como agentes antiinflamatorios y como reguladores de algunos procesos metabólicos. También están presentes en algunas etapas del desarrollo, por ejemplo, en el coito, tanto en fase de excitación, meseta, orgasmo y resolución. Pero donde más están evidentes es en la fertilización y en implantación. Por ejemplo, en la fertilización, tanto a nivel de óvulos y a nivel de los espermatozoides. Por ejemplo, el influjo estrogénico a nivel de los óvulos en la fertilización son elevados durante la ovulación. En cambio, el influjo estrogénico en los espermatozoides básicamente va a hacer que facilite el ingreso de aproximadamente 10% de los espermatozoides una vez dada la eyaculación a nivel de la vagina y que va a llegar hacia el útero. Va a también estimular los estrógenos, la producción, perdón, la motilidad de los espermatozoides, haciendo que ciertas glucoproteínas de la cabeza espermática estimulen una mayor motilidad o flagelar para un mejor desplazamiento de los espermatozoides. Y esto regulado por la presencia de calcio en el medio. En la implantación es en el otro proceso donde actúa. La progesterona secretada por el cuerpo lúteo induce cambios secretores en el endometrio. Miren, el cuerpo lúteo no es sino el folículo de Graf ya cuando ha liberado el óvulo. Ese cuerpo lúteo va a tener dos células especiales, las células de la teca y de la granulosa, que si bien es cierto, ya una vez después de la ovulación, una vez liberada el óvulo, lo que va a suceder es que esto, convertido en cuerpo lúteo, va a mantener su maquinaria enzimática, pero por un periodo determinado. Y esa maquinaria enzimática lo que va a hacer es producir progesterona. Por eso el cuerpo lúteo lo que inicialmente va a hacer es acondicionar el endometrio en el útero para que, si acaso hay fecundación, se lleve a cabo una adecuada implantación. Sin embargo, este cuerpo lúteo tiene un tiempo de vida corto, más o menos de 1 a 2 semanas. Entonces, ¿quién suple esa producción de progesterona para que se dé una adecuada implantación del embrión? Quien va a asumir la producción de progesterona va a ser la placenta. También hay influjo estrogénico en la implantación, porque potencian el transporte del embrión hasta el útero. Recuerden que la fecundación ocurre en el tercio externo de la trompa de falopio y de ahí entre 48 y 72 horas se desplaza hacia la zona que corresponde la implantación, tanto en el fondo o en los laterales del útero. También inducen a la proliferación endometrial, el influjo estrogénico. Entonces, si se quiere, esto es un cuadro resumen en donde podemos ver cómo las hormonas gonadales, o sea, la LH y la FSH, actúan sobre células especiales. La nemotecnia es 2 células para el varón, 2 células para la mujer, 2 hormonas que participan en ella desde la hipófisis. Las 2 hormonas que participan son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Lo que está de rojo corresponde a las gónadas femeninas, lo que está de azul a las gónadas masculinas. Empecemos con las femeninas. La FSH actúa sobre la célula de la granulosa para producir inhibina estrógenos y activinas. Y también actúa sobre la LH actúa sobre las células de la teca para producir andrógenos y progestinas. Tanto la granulosa como la teca las producen. Entonces, este conjunto de hormonas producidas por estas 2 células pertenecientes al ovario, específicamente pertenecientes a lo que es el folículo de Graf, van a ser responsables de producir hormonas y el gradiente de concentración de estas van a generar a nivel hipotalámico y a nivel hipofisiario mecanismos inhibitores. En el varón, también LH y FSH actúan. Esto de azul corresponde a las células donde actúan estas hormonas. La FSH, FSH, la nemotecnia es S con S, actúa básicamente sobre las células de Sertoli. Las células de Sertoli lo que van a hacer es
producir estrógenos, andrógenos y proteínas transportadoras de andrógenos. También producen inhibina. La inhibina, conjuntamente con estas inhibinas de la granulosa, pueden generar mecanismos inhibitorios, valga la redundancia, a nivel superior. ¿Dónde actúa la LH? La LH actúa sobre las células de Leydig. Las células de Leydig son responsables de la producción de andrógenos, a mencionar los estrógenos, y también estimulan el desarrollo de los espermatozoides. La concentración de andrógenos puede generar mecanismos inhibitorios a nivel del hipotálamo y a nivel de la hipófisis. Entonces, a grosso modo, ya vista de buen cubero, este sería un gráfico que un poco realza la actividad de las hormonas gonadales que estimulan células específicas en las gónadas. Entonces, la regulación del eje gonadal parte de la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofina, que parte desde el hipotálamo. Hay múltiples factores que regulan esta liberación de la hormona liberadora de gonadotrofina, proteínas como las quinspectina, quinleptinas, un montón de moléculas que van a actuar, que se van a producir a partir del hipotálamo y luego estimulan a nivel de la adenohipófisis. El eje gonadal masculino, rapidito, el eje gonadal masculino dijimos que va a producir la estimulación de espermatozoides y la producción de testosterona. ¿Cómo se da este proceso? El hipotálamo, hormona en el núcleo arcuato, hormona liberadora de gonadotrofinas, ejercen efecto sobre los gonadótrofos para producir LFSH y LH. A nivel testicular, a nivel testicular, ¿qué cosa va a producir? Primero, LH estimula la activación y producción de espermatozoides, pero también FSH estimula la producción de testosterona y la maduración de células de Sertoli. Ahora, la testosterona puede ejercer efecto a nivel hipofisiario y a nivel cerebral. El eje gonadal masculino, a nivel de sus células periféricas o sus células blanco, la LH, dijimos, actuaba sobre las células de Leydig. Una vez que se estimula la LH, lo que se va a hacer es activar el metabolismo del colesterol. Dijimos que el colesterol era la fuente, una materia prima para producir testosterona. Una vez producida la testosterona, esta va a ejercer efecto sobre las células de Sertoli conjuntamente con la FSH. ¿Para qué? Para que se desarrollen rápidamente los espermatozoides. Y esto es una simbiosis en la regulación hormonal, tanto de LH como FSH, tanto de la testosterona como del metabolismo del colesterol, para que esta relación sea equitativa, sea una relación homogénea, producción de hormonas, producción de espermatozoides, entre otras cosas más. Pero la testosterona se puede convertir en algo fisiológicamente más activo, como la dihidrotestosterona o el estradiol, dependiendo de la presencia de enzimas que estimulan este proceso. La testosterona puede convertirse en dihidrotestosterona cuando está presente la 5-alfa reductasa, y esta dihidrotestosterona se puede convertir en estradiol cuando está presente la aromatasa. Entonces la testosterona, producida tanto en varones como en mujeres, va a tener múltiple actividad, interactúa con el núcleo celular, estimula el aumento de la acción de receptores de neurotransmisores, también se encarga de transformar las fibras F12 en fibras más glucolíticas, y también lo que van a hacer es estimular la liberación de la hormona de crecimiento y de moléculas como el factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1. Hay mecanismos y acción de los andrógenos. La acción puede ser sobre un patrón lipídico, puede tener una acción de conversión en 17-beta-estradiol, o puede tener una acción vasorreguladora directa, sobre todo usando el efecto de los canales de potasio y de las células musculares lisas. O puede tener acción sobre procesos de trombogénesis, o sea, la producción de trombos, o efectos sexoespecíficos. Los efectos biológicos de los andrógenos pueden ser de dos tipos, reproductivos y no reproductivos. En los reproductivos, básicamente en la diferenciación y desarrollo de estructuras wolfianas, inician y mantienen a los espermatozoides a través de la espermatogénesis. Y
Estimulan también el desarrollo y mantenimiento de la próstata, epidídimo y vesículas seminales. Y estimula la libido y erecciones espontáneas en infancia y regula en la liberación basal y dinámica de hormona liberadora de gonadotrofinas y gonadotrofinas. Los reproductivos, los no reproductivos, mejor dicho, en casi todos los sistemas. Sistema nervioso, piel, hematopoiesis, riñón, metabólicos, hueso, hígado, etcétera, etcétera. Y este gráfico representa ese proceso a nivel de la piel, del músculo, del hígado, del tejido graso, de la médula ósea, del hueso, órganos sexuales, riñón y cerebro. Entramos al eje gonadal femenino. En el eje gonadal femenino, rescatar que el útero, tanto como el útero como el ovario, presentan abundante vasculatura y esta vasculatura va a estar dada a partir de la arteria uterina, las arterias arcuatas, que van a rodear casi todo el útero y que van a ser responsables de su manutención energética y metabólica, ¿no? Por ejemplo, en la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofinas, se puede ver que hay una liberación pulsátil de esta hormona. Pero cuando entramos en el ciclo menstrual, por ejemplo, en la fase folicular, la liberación de hormona liberadora de gonadotrofinas se hace más rápida. En cambio, en la fase lútea, la hormona liberadora de gonadotrofina va a tener una liberación de pulsos más prolongados. Entonces, tanto en la mujer dijimos como en el varón, tanto el LH como FSH actúan. Por ejemplo, en la mujer, la LH actúa sobre las células de la teca, haciendo que se estimule el metabolismo del colesterol y la conversión de colesterol en pregnenolona, luego en progesterona, luego en 17-alfa-hidroxiprogesterona, luego en androstenediona y luego finalmente en testosterona. Pero eso ocurre a nivel de la teca. Pero ¿qué ocurre a nivel de la granulosa? Con la androstenediona formada, esta va a estar en presencia de una aromatasa a la formación de estrógenos y estradiol. Ciclo menstrual. Importante que tienen que saber sí o sí, en este ciclo menstrual hay una relación estrecha entre elementos como el hipotálamo, la hipófisis, las gónadas y las hormonas. ¿Cómo se da este ciclo? ¿Qué etapas presenta? Entonces, desde la pubertad hasta la menopausia, el endometrio presenta cambios cíclicos. Estos cambios cíclicos son cada 28 días. Y en el ovario se van a dar 3 etapas. Esas etapas son la fase folicular o proliferativa, y también se puede dar la fase secretoria progestacional o luteínica, y la fase menstrual isquémica en el ovario y en el útero. Entonces, en el útero se puede dar la fase menstrual o isquémica, y que la fase proliferativa básicamente tiene su inicio al terminar la fase menstrual y está regulado por la influencia de los estrógenos paralelamente al desarrollo de los folículos ováricos, donde a partir de la capa basal, irrigada por las arterias basales, se inicia la regeneración del endometrio. Pues la regeneración del endometrio está hacia la parte interna, ¿no? Toda esta regeneración del endometrio, porque ahí va a haber 3 capas. De estas tres capas, la que más está estrechamente con el útero es la capa basal. Esa es la que va a mantenerse incluso durante y después de la menstruación. Y va a ser esa capa basal la que va a dar origen o la que va a estimular a la producción de las otras 2 capas. Entonces, en la fase secretora o luteínica, inicia 2 o 3 días después de la ovulación. Va a ser en respuesta a la progesterona producida por el cuerpo lúteo. Y las glándulas uterinas se desarrollan. Las arterias se hacen tortuosas y el tejido endometrial se torna suculento, reconociéndose claramente estas 3 capas: compacta, superficial, una capa esponjosa intermedia y una capa basal delgada. Es esta capa compacta, superficial y la capa esponjosa las que se desprenden en el ciclo menstrual. Entonces, en la fase menstrual, si es que no hay fecundación, las vénulas y los espacios sinusoidales se llenan de células sanguíneas y posteriormente la sangre escapa de las arterias superficiales, desprendiéndose pequeños fragmentos de estroma y glándulas. Donde esto va a durar 3 a 7 días, en donde, ya les dije, la capa compacta y esponjosa son expulsadas y solamente se conserva la capa basal del endometrio. Entonces, la hemorragia menstrual, chicos, es una parte del ciclo ovárico, en la que ocurre la proliferación endometrial
como respuesta a los estrógenos en la fase preovulatoria y al estímulo secretor ejercido por la progesterona en la fase posovulatoria. Entonces, diremos que el ciclo menstrual va a obedecer básicamente al reposo del endometrio luego de los periodos de crecimiento y de regresión. Y tales cambios no son sino respuesta fisiológica a los estímulos a la deprivación dependiente de las hormonas ováricas. En el ciclo menstrual vamos a encontrar dos fases, una fase folicular para el desarrollo folicular, una fase ovulatoria y una fase luteínica. En la fase ovulatoria, miren, que no es sino todo esto una sola estructura, mientras que en la fase folicular se desarrolla el folículo y luego se libera, y lo que queda de ese folículo se convierte en cuerpo lúteo, por eso se conoce como fase lútea. Entonces, en la fase folicular en la mujer, la mayoría de los pulsos de LH son seguidos de pulsos de estrógenos, pero en el varón, los pulsos de LH no determinan una elevación posterior inmediata de la testosterona. Durante la fase media y avanzada de la fase lútea, los pulsos de LH estimulan la secreción de progesterona, los pulsos de LH. En cambio, si nosotros vemos en el varón, los pulsos de LH y FSH son altamente variables y poco intensos. Por el contrario, es en la mujer donde tiene gran relevancia, incluso dependiendo de la etapa vital, incluso en la adolescencia y sobre todo es más importante en el periodo reproductivo, la fase folicular del ciclo ovárico en la cual se incrementan los pulsos de LH provoca una secreción o aumento de estradiol por el folículo. Y este es un resumen de las hormonas que juegan papel importante en el ciclo menstrual, ya que hacer en 2 o 3 preguntas del examen. LH, FSH, progesterona, estradiol y 17-hidroxiprogesterona. Como les dije, el estradiol va a cumplir papel doble en la regulación, una primera etapa de estimulación y una segunda etapa de inhibición. Como vemos en el gráfico al inicio, esto es un gráfico de 28 días, al inicio el FSH está incrementado en relación a LH. Luego va a haber un pico de estradiol inicial que va a estimular la formación de este pico máximo de LH y de este pico máximo de FSH. Entonces ahí el estradiol es estimulante. Sin embargo, si seguimos este gráfico, el estradiol va a formar un segundo pico. En este segundo pico, el rol que va a jugar es básicamente la de disminuir los picos que se han formado de LH y FSH. Entonces, ¿por qué es importante el estradiol? Porque genera este pico de LH. Este pico de LH, luego de 12 a 24 horas, va a estimular la producción del óvulo, o la liberación del óvulo, o la ovulación. Entonces, eso es determinante. La ovulación es consecuencia de la formación del pico de LH. Ahora bien, como se ha formado, se ha generado la liberación de la ovulación, ¿qué queda? El cuerpo lúteo. Y miren, el cuerpo lúteo es el que inicia con el mantenimiento y la producción de progesterona. Si es que no hay fecundación, entonces la progesterona decae. Pero si es que hay fecundación, la progesterona va a tender al incremento constante. Y eso no es gratis. Esa progesterona se va a producir constantemente para que mantenga esa necesidad, la de mantener el endometrio. Entonces, una regulación intrínseca va a ser la presencia del estradiol, que acá ya va a ser más inhibitorio, y la presencia de la 17-hidroxiprogesterona. Entonces hay un vínculo estrecho entre las hormonas, el ovario y el útero. Hay etapas en las cuales hay una fase premenstrual, una fase menstrual y una fase postmenstrual, como podemos ver en el gráfico. El endometrio empieza a engrosarse y dijimos que hay 2 capas que se liberan. Sí, la capa superficial esponjosa, la capa compacta esponjosa y la capa intermedia son las que se liberan en el ciclo menstrual, para luego nuevamente a partir de lo que queda empezar a generar nuevo endometrio con las 3 capas correspondientes. Entonces acá hay cambios hormonales, hay cambios ováricos y cambios uterinos. Y habrían cambios que nos expresen ciertas condiciones de la paciente. Por ejemplo, cuando hay una etapa proliferativa, el moco cervical se incrementa y eso induce a un riesgo de embarazo. A ver, dijimos que hay una fase en la cual hay fecundación del huevo cigoto.
para formar el huevo cigoto. Una vez formado el huevo cigoto, este empieza a proliferar y luego ocurre la implantación. La fecundación ocurre en el tercio externo de la trompa de falopio y desde ahí tiene que anidarse a nivel del útero. Los espermatozoides son los que van a fertilizar el óvulo y para formar el nuevo huevo cigoto que posteriormente por división celular va a llegar a convertirse en mórula, brástula y gástrula y va a implantarse en el útero. Muy bien, chicos. Otro detalle importante es